hermanos, otra vez. Nos metemos después de la cátedra de Pedro, esta festividad que hemos festejado el día anterior, lunes 22 de febrero. Nos metemos ahora y seguimos en la segunda semana de Cuaresma. Te recuerdo que estamos en la Cuaresma del año 2016, donde es la Cuaresma de la Misericordia, proclamada por nuestro Papa Francisco. Nuestra reflexión hoy es día 23 de febrero, martes del año 2016, del ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica, y sigue el relato visto por Mateo 23 del 1 al 12, que nos dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y fariseos, a hacer y cumplir lo que os diga, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo hacen es para que lo vea la gente. Alargan las filatelias, ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les haga reverencia por la calle y que la gente les llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros, porque solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está claro, hermanos, que la pregunta hoy va por este camino. ¿Cómo me posiciono en mi vida ordinaria, cotidiana, normal y corriente? Mateo, a quien le encantan los juegos numéricos, presenta en este capítulo 23 7 invectivas contra los escribas y los fariseos, que son las siguientes: cerrar el acceso al reino, proselitismo perversivo, casuística falseada, pureza ritual por encima de los valores importantes, nuevo ataque contra la pureza ritual, sepulcros blanqueados, herederos de quienes mataron a los profetas. Jesús no discute su legitimidad, sino su conducta. Imponen a la gente una carga pesada, se hacen notar,
buscan los honores sociales. En segundo momento, se pasa a las relaciones entre ministros cristianos y fieles. Que nadie se haga saludar como maestro, ni como padre, ni como jefe. Esto que hacemos mucho los cristianos. La cátedra de Moisés era la sede desde la que los escribas en su homilía comentaban la ley. Las filatelias eran estuches de cuero que contenían textos bíblicos. Se llevaban para la oración en la frente y en el brazo izquierdo. Las franjas adornaban el chal de la oración. Estamos ante una denuncia, hay que decirlo, anticlerical, y resulta gravemente significativo que aquellos comportamientos severamente denunciados por Jesús habrían de repetirse hasta la saciedad y hasta el extremo en la religión que dice fundamentarse en él. De hecho, no es extraño oír en ambientes católicos una frase similar referida a sacerdotes y obispos. Hacer lo que os dicen, pero no hagáis lo que hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. De ahí que si la autoridad siempre es tentada por los halagos, los honores y el poder, en el caso de la autoridad religiosa, la tendencia mayor parece ser aquella que la lleva a considerarse como la conciencia moral de la sociedad. Una vez asumido ese rol, se cree por encima del pueblo, legitimada para dirigir las conciencias, recurriendo a todo tipo de medios que utiliza. Frente a cualquier tentación de poder, la actitud de Jesús es siempre inequívoca. Lo ha dicho el texto, hermanos, oigamos bien. El que quiera ser primero, sea servidor. Y un servidor no busca dirigir conciencias. Sencillamente debe de servir. Y para servir hay que servir. Parece que decimos lo mismo, pero no. Hay que pensar lo que decimos. No está ni es más importante lo que decimos que lo que hacemos. Que si lo que decimos no antes lo hemos vivido, no lo haremos hecho de nuestras obras. Por eso la pregunta iba por ahí. ¿Cómo me posiciono en mi vida cotidiana, en mi vida normal y corriente? Pues bien, dicho esta dimensión tan importante en la vida de los cristianos, desde el más pequeño fiel, por así decir, hasta el Papa, tenemos que rectificar si hemos errado. De ahí que deberíamos ser siempre sumamente cuidadosos cuando leemos este texto. Conviene tener presente
que los numerosos estudios que se han hecho sobre este discurso han concluido que el contenido básico del texto sin duda proviene de Jesús. Pero aquí quedó recogido tal como le llegó al redactor último del texto, que probablemente estaba ya condicionado por los conflictos que sobre todo a partir del año 70 se produjeron entre los cristianos y entre los judíos. De ahí, lo primero que se debe cuidar es que la lectura de este texto no se traduzca en formas de antisemitismo. El aprecio, la estima y la cercanía a los demás, profesiones religiosas, a quien la profesan honradamente, debe caracterizar siempre a toda persona de bien. Por lo demás, es claro que este discurso reproduce lo que realmente ocurría en tiempos de Jesús con los observantes religiosos que se enfrentaron a Jesús. Son elocuentes en este sentido los textos de Marcos capítulo 12, versículos del 38 al 40, y Lucas capítulo 20 del 45 al 47. ¿Qué es lo fundamental que se ve aquí en Jesús? Lo fundamental que Jesús deja claro en este discurso son varias cosas importantes. Primera, abundan los observantes de las prácticas y rituales religiosos que con su observancia tranquilizan sus conciencias, al tiempo que su conducta es de gente corrupta e incluso peligrosa. Segundo, a los dirigentes religiosos les gusta la solemnidad, darse importancia, aparecer como gente que tiene poder y es influyente. Tercera, sin duda, todo esto ocurre así porque las religiones desde antiguo tienen la fuerte tendencia a instalarse en las clases dominantes y vinculadas a los representantes del poder. De ahí, la religión se sirve con frecuencia de Dios e invoca su santa voluntad para someter a la gente y exigir obediencia a quienes frecuentan los templos y lugares sagrados. Eso se daba en aquel tiempo y también se está dando en el nuestro, en el año 2016. Esta tendencia hace un daño incalculable a la religión misma, a sus representantes y a quienes se someten al hecho religioso, desentendiéndose de sus exigencias éticas y morales. Son los clásicos representantes del Evangelio que viven haciendo lo contrario de lo que dice ese mismo Evangelio. Hermanos, prediquemos con el ejemplo y no hay otra manera. Quien no predica con aquello que está diciendo, si no lo ha vivido antes, no debe de hablar de ello, porque entonces dirá ideas, dirá formas, pero no dirá vida, no contagiará a nadie.
Y esto es lo que hacía Jesús, no hacía otra cosa. Cuando hablaba de una cosa o de otra y quería expresar lo que él pensaba, antes eso lo había vivido y lo vivía. Por eso la pregunta que antes nos hemos hecho al principio era cómo me posiciono en mi vida cotidiana. ¿Soy coherente? ¿Me doy cuenta que mis palabras tienen que ir unidas a las obras? ¿A que yo he vivido ante eso? ¿A que yo lo esté viviendo? Entonces contagiaremos a la gente. Si no, no es posible. Serán ideas, serán razones, serán obligaciones, pero no será vida. Y entonces la gente no nos creerá. La coherencia es esencial en las palabras que pronunciemos, porque no es la doctrina, no es lo que yo digo, sino lo que yo vivo. Un abrazo, hasta otra. Adiós.